Epístola a los Colosenses. Damos gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, el Mesías, y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra de verdad del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros, y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en vosotros. Y desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad, según lo que aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro del Mesías para vosotros, el cual también os declaró vuestro amor en el Espíritu. Por esto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Y vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia, del cual yo llegué a ser ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre y de nuevo del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Dos puntos, el Mesías, en el cual están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en este cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús el Mesías, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él, y consolidados en la fe como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos eternamente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no aferrándose a la cabeza, con C mayúscula, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No uses, no comas, no toques, según mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas en verdad tienen cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. La intención de este video es responder a la pregunta: ¿cómo empezar a recuperar el control de la educación de nuestros hijos? Y muchas personas me preguntan: ¿cómo empiezo a educar
en el hogar, pero independientemente de si educamos en el hogar porque tenemos la libertad de hacerlo o educamos en familia, la respuesta una y otra vez es buscando con fiereza y determinación la verdad. Esto que acabo de leer es la verdad. Y pues no lo voy a parafrasear de ninguna manera porque aquí está, es claro. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de convertirnos, no, de vivir como discípulos sedientos e insaciables de verdad, de Él mismo, que es la verdad. Hace 5 o 6 años tuvimos una pausa en nuestra vida donde nos preguntamos qué de lo que creo saber es realmente verdadero. Y nuestro único objetivo en estos años, no voy a decir único objetivo, muchas veces nos desviamos y vamos y nos distraemos, pero sí, yo vuelvo hoy y me hago la pregunta de ¿cómo educar a mis hijos? La respuesta es educándome a mí en el temor y en el conocimiento de Dios y del Mesías, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. El Mesías es todo y en todos. Él es la verdad. Él es la verdad. Y a la pregunta de cómo educo a mis hijos buscándolo a Él. Tengo la intención de hacer una serie de cómo educar. Y no sé por dónde empezar, no sabía por dónde empezar y estoy empezando. Y empecé por aquí. Entonces, si eres mamá o papá o vas a hacerlo, el primer cómo es conoce, aumenta tu conocimiento de Dios, no en el plano hipotético, no en el plano inmaterial, empieza por las escrituras. Este es el único libro sagrado verdadero. Punto. Si quieres conocer la verdad, uno, tienes que reconocer a Dios y no al Dios que a ti se te dé la gana, al Dios verdadero, al Dios que hace sentido, al Dios que tiene lógica, al Dios cuya manifestación en la realidad es coherente de principio a fin. Y de esos solo hay uno. De esos solo hay uno. Hay un solo Dios, una sola verdad. Y ese solo Dios y esa sola verdad se encarnó en Jesucristo. Vivamos entendiendo eso, que la verdad no es relativa, que la verdad es objetiva y la verdad se personificó en Jesucristo. Suena ridículo para quienes no han tenido suficiente sed de verdad como para escudriñar esto. Suena ridículo. ¿Y qué? ¿Y qué importa? ¿Mm? Si a ti no te suena ridículo, y quiero decirte que a la mayoría del mundo no le suena ridículo, aunque los que quieren ridiculizar la cristiandad y la palabra revelada de Dios hagan mucho ruido, pues solo basta con pasarse rápidamente por la historia para darse cuenta que las personas verdaderamente brillantes y ávidas de verdad han visto lo racional y lógico de este actuar divino. Para empezar a educar, hay que empezar por la verdad. Ese es el punto al que quería llegar. Para educar, tienes que conocer la verdad. Y para conocer la verdad, tienes que esforzarte y buscarla y escudriñarla. Porque una vez que empiezas a querer entender la verdad, aquí lo dice, el Dios creador del universo, cuyo plan de redención es absolutamente perfecto, te va a guiar, porque no somos nosotros yendo a Él, es Él encontrándonos a nosotros en medio de nuestra ceguera y nuestra severa orfandad y nuestra severa esclavitud. Busca la verdad, busca la verdad. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué de lo que estoy viviendo como realidad, qué de las cosas que hago
realmente están fundamentadas en la realidad que es el Mesías y que no. Y cuando detectes que hay mentira, cuando detectes que estás haciendo algo que no es veraz, que no es verdadero, cancélalo, anúlalo. Ustedes demuestran que son verdaderamente mis discípulos si siguen mis palabras y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad está en las palabras del Mesías y la verdad nos hace libres. Lo que quiero decir es, nuestra responsabilidad no va más allá que la que Dios nos entrega. Y antes de formar hijos amantes de la verdad, el Señor nos ha llamado a nosotros a formarnos como amantes de la verdad. Y por su gracia Él va a transformarnos en sus discípulos y nos va a llevar Él mismo a ser amantes de la verdad. Y así, educar a nuestros hijos no va a derivar de un deseo personal o de una sensación de que es lo correcto, sino va a ser un acto de obediencia al mandato divino como ejercicio de la libertad en Cristo. Educar no puede salir de un baúl moralista. Es que es lo correcto, es que cuidar a los niños es lo correcto. Claro, esa es la ley moral que Dios puso en la mente de todo ser humano. Pero lo que quiero que entiendas es que si tú sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, educar a los hijos que Él te permite tener, sobra decir biológicos o adoptivos, es un acto de fidelidad a la verdad. Y si no has abierto los ojos y no te has dado cuenta y los estás educando en piloto automático, es el momento de que despiertes y entiendas que es tu deber divino educar en verdad. Y para educar en verdad tienes que conocer a la verdad y tienes que rendirte a la verdad y ser salvo por Él y ser completamente transformado por Él. Y entonces vas a poder educar para libertad y en libertad y bajo el poder del Creador y Salvador. ¿Mm? Por eso es que otra manera de decir lo que estoy diciendo es, ajusta tu porqué y asegúrate de que tu filosofía de educación sea coherente con la verdad. Y recuerda, la verdad es una y es alguien. Así que empecemos por ahí.